Buenas tardes, me llamo Martín Rosales, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, actualmente cursando el ciclo 22.1 en la materia de procesos de termodinámica. A continuación voy a exponer un poco sobre el proceso Stirling. Antes de entrar en materia, vamos a expresar brevemente qué es un ciclo termodinámico de una manera un poco coloquial. Es el conjunto de las transformaciones termodinámicas de un fluido en un sistema que retorna a las condiciones iniciales después de haber realizado un trabajo. Vamos con un poco de historia. El motor Stirling fue inventado y patentado en 1816 por el reverendo escocés Robert Stirling. Inicialmente fue ideado con el fin de reemplazar a las turbinas de vapor que debido a las frecuentes explosiones causaban numerosos accidentes en las fábricas. Robert Stirling patentó este motor junto con un dispositivo que mejoraba el rendimiento térmico y que él denominó economizador de calor. Así, fue capaz de desarrollar un motor que trabajaba con aire caliente a una presión más baja, por lo que era más seguro y tenía menor riesgo de explosión que las máquinas de vapor que se usaban en aquella época. La facilidad de uso y el funcionamiento silencioso con cualquier tipo de combustible y la seguridad hicieron que los motores Stirling fueran muy populares hasta final del siglo XIX y se utilizaban con frecuencia y con buenos resultados en aplicaciones de bombas de agua y maquinaria ligera como mezcladoras, bombas de aire, aserradoras, etc. Sin embargo, estos motores disponían de baja potencia en relación a su peso y tamaño. Muy bien, ahora, el ciclo Stirling se puede denominar en estos 4 procesos que vamos a describir a continuación de una forma sencilla. Tenemos una compresión isoterma del proceso A al B. El gas se comprime desde un volumen inicial V1 o VA hasta uno final VB, que sería un volumen inferior, manteniendo su temperatura constante en un valor de T1. El proceso número 2 sería un calentamiento a volumen constante de B a C. El gas se calienta desde la temperatura T1 a la temperatura T2, manteniendo fijo su volumen. Tenemos en el ciclo del proceso número 3 una expansión isoterma de C a D. El gas se expande mientras se le suministra calor de forma en que su temperatura permanece en su valor T2. Y por último tenemos un enfriamiento isícoro que va de la D a A. Se reduce la temperatura del gas de nuevo a su valor T1 en un proceso a volumen constante. Vamos a detallar un poco más este ciclo. Supongamos n cantidad de moles de un gas ideal encerrado en un recipiente con un émbolo que se puede desplazar. El gas experimenta los siguientes procesos. En el proceso de 1 a 2, es una expansión isoterma a la temperatura T1 desde el volumen inicial al volumen final. Tenemos una variación en energía interna igual a 0. El gas realiza un trabajo y por tanto tiene que absorber una cantidad igual de energía del foco caliente para mantener su temperatura constante. Esto lo podemos evaluar en la siguiente fórmula, en donde tenemos como resultado N, la cantidad de moles, por la constante R, por la temperatura 1, por el logaritmo de la división entre el volumen 2 y el volumen 1. En el proceso 2 a 3, es un proceso isícoro o a volumen constante, el trabajo realizado es nulo. El gas ideal cede calor disminuyendo su energía interna y por tanto su temperatura, que esto quedaría como menos la cantidad de moles por el Cb, que sería el calor específico a volumen constante, por la diferencia de temperaturas. El proceso 3 a 4, el gas se comprime a la temperatura constante T2 desde el volumen inicial al volumen final. Como el gas está a baja presión, el trabajo necesario para comprimirlo es menor que el que se proporciona durante el proceso de expansión. En este proceso también tenemos una variación de energía interna igual a 0. Se realiza un trabajo sobre el gas y por tanto tiende a ceder una cantidad igual de calor del foco frío para mantener su temperatura constante. Esto lo podemos igualar o evaluar
igual que en el proceso 1 a 2, pero en este caso la cantidad de moles será negativa, teniendo que menos la cantidad de moles por la constante R por la temperatura 2 por el logaritmo de el volumen 2 entre el volumen 1. Y por último, tenemos el proceso 4 a 1, que es un proceso isícoro a volumen constante con un trabajo igual a 0. El gas ideal absorbe calor aumentando su energía interna y por tanto su temperatura. Esto se puede evaluar en la siguiente expresión, que sería la cantidad de moles por el calor específico a volumen constante por la diferencia de la temperatura 1 menos la temperatura 2. No nos podemos olvidar del regenerador o economizador de calor. En este proceso, el motor Stirling dispone de un dispositivo denominado regenerador, que actúa como un sistema que almacena energía en cada ciclo. En el proceso 2 a 3, se transfiere el gas a volumen constante hacia el foco frío. El gas deposita el calor en el regenerador, disminuyendo su temperatura. Y en el proceso de 4 a 1 se transfiere el gas a volumen constante hacia el foco caliente. El gas retira el calor depositado en el regenerador, aumentando su temperatura. A medida que la temperatura se incrementa, la presión del gas se incrementa y el sistema vuelve a su estado inicial. Por tanto, debido al papel del regenerador, el calor absorbido en el ciclo completo no es el calor de A, B, S, es igual a el calor del proceso 3 a 4 más el calor del proceso 4 a 1, que sería la cantidad de moles por la constante R por la temperatura 2 por el logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1, más la cantidad de moles por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Así no quedaría, más bien sería el calor absorbido del proceso 2 o 3 sería la cantidad de moles por la constante R por la temperatura 2 por el logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1. Como se ha mencionado anteriormente, el regenerador conduce internamente el calor cedido en el proceso 2 a 3 para que se absorba en el proceso 4 a 1, como se muestra en la figura. Por último, tenemos el rendimiento. Este proceso se absorbe a calor en el calentamiento isícoro, en la expansión isoterma y se cede en los otros dos procesos. El valor neto del calor absorbido se evalúa en la siguiente expresión y el cedido lo podemos ver a continuación. De forma que el rendimiento es igual a N, que es igual a 1 menos el calor final sobre el calor inicial. Siendo R la constante de compresión, podemos comprobar que este rendimiento es siempre menor que el de una máquina reversible que opera entre estas dos temperaturas. Aplicaciones del motor Stirling. El motor Stirling tiene múltiples aplicaciones en diferentes campos, tales como la generación de electricidad. En este caso existen aplicaciones vinculadas con la energía nuclear y la energía solar térmica. En ambos casos se trata de utilizar estos recursos como fuente de calor para accionar una turbina de vapor. Por último, yo realicé un pequeño experimento basado en la siguiente imagen y con materiales que se pueden encontrar en casa. Me guié utilizando el siguiente video, les dejo la descripción para que lo puedan visitar. Muy bien, yo realicé estos dos procesos, estos dos motores caseros, las dos imágenes del lado izquierdo. El motor sí funcionó, ¿no? Tuvimos ahí un pequeño experimento. En la imagen del lado derecho hubo ahí una variación en el tamaño de las latas, por lo cual no fue posible realizar el experimento de esa forma. Muy bien, les dejo mis conclusiones y las referencias que utilicé para realizar esta pequeña explicación sobre el ciclo Stirling. El libro que utilicé fue este, de David Burkhardt,
de Ingeniería Termodinámica, segunda edición, del editorial Harlan. Espero que les haya gustado. Hasta luego.